personaje del día en Fuego News. El invitado del día de hoy es Julio Schilling, politólogo. Vamos a conversar con él de la transición en Venezuela. Julio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fuego News. Un placer y gracias a ustedes por la invitación. Julio, para comenzar y poner el puntapié, y ya iremos a los detalles con los demás panelistas, pero le quiero preguntar, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? Vimos ayer ciertas imágenes inquietantes de balazos en Caracas, incluso ciertas cuentas de Twitter que, bueno, ya no se puede verificar qué es falso y qué es verdadero con la infoxificación que existe en la actualidad, pero se decía que de repente, pues, el señor Padrino, el señor Diosdado quería hacer un golpe de Estado y que, como Delcy ya tiene pacto con Estados Unidos, ya hay dos bandos en el chavismo. No se sabe realmente qué pasa en Caracas. ¿Qué es lo que está pasando, Julio? Eso es una muy buena pregunta que los detalles exactos en este momento no creo que lo tenemos. O sea, por parte de los Estados Unidos, todo indica que han tomado una decisión de que el régimen chavista se ha desmontado desde adentro. ¿Por qué podrían pensar eso? Bueno, para no tener que tener tropas de ocupación estadounidenses en territorio venezolano. Entonces, pues esto es una vía de lograr ese fin para posteriormente o dar espacio para que la oposición venezolana, que se le considera ganaron las últimas elecciones, tomen el poder o se tengan elecciones nuevas desde donde pudiera competir ahora en términos verdaderamente competitivos la oposición venezolana, pero los pronunciamientos del gobierno de los Estados Unidos, no solo por el presidente Donald Trump, sino también por el secretario de Estado Marco Rubio y otros oficiales de alto rango del gobierno, es que la insistencia en que Venezuela, para poder tener pleno acceso a mercados, la venta del petróleo venezolano, etcétera, tiene que haber un cambio sistémico. Entonces, esta es una decisión, tal vez tomando otros modelos que, aunque no creo que haya un paralelismo correcto, pero sin embargo es el que más se está utilizando. Por ejemplo, lo que ocurrió en Irak, cuando se desmanteló totalmente el gobierno de Hussein, o sea, los buenos y los malos que estaban dentro del gobierno, que eso trajo cierto caos. No sé si eso sería tan preciso para el caso venezolano, porque no hay sectas como en el caso de Irak, islámicas, pero consideran que esta sería la vía más fácil de proponer ese tipo de cambio, que es lo que verdaderamente se busca. Y esto hay que entenderlo, y esto es muy importante. Venezuela fue el escenario escogido, pero aquí hay algo mucho más grande en juego y fue personificado por el memorándum en noviembre de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde en efecto se pronunciaba la política de los Estados Unidos y su necesidad de enfocar en América Latina. O sea, esto es una guerra contra el socialismo continental. Por eso el presidente y sus altos oficiales del gobierno hacen alusión a Cuba comunista, a Petro, a Lula da Silva en cualquier momento también lo mencionan. O sea, esto es una operación para buscar a estos focos subversivos que, aunque hayan llegado al poder por vías democráticas, sus objetivos son liberticidas. Y también, y esto también es esencial entender, es sacar de la región a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Los mecanismos antiaéreos chinos y rusos demostraron ser inoperantes ante la aviación estadounidense. Los drones iraníes quedaron totalmente burlados. O sea que realmente la derrota no es solo
del dictador Nicolás Maduro, sino es de los chinos, es de los rusos, es de los iraníes y de los norcoreanos operando bajo la tutela de China. O sea que aquí hay todo un cambio de paradigma político que está en juego. Y si Delcy Rodríguez pues decidiera no seguir el curso que se espere que ella siga, probablemente vamos a ver otra operación que no le diera la categoría de invasión, pero sí de una operación militar quirúrgica. La tecnología facilita operaciones como la que ocurrió este fin de semana y la probabilidad de éxito fue muy grande. Ahora, tomando en cuenta que está desmontado y destruido básicamente la capacidad antiaérea de Venezuela, pues sería mucho más fácil llevarla a cabo. Yo le saludo a Fabricio Pareja. Mi pregunta es acerca de Delcy Rodríguez. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que Delcy Rodríguez se vaya del cargo de presidenta, como asumió en este momento, pues luego de lo que pasó el fin de semana? Pero quisiera saber cuánto tiempo tuvimos que esperar para una transición para María Corina Machado, porque ayer salió en Fox News diciendo que ella tiene el 90% de los votos de los venezolanos. Correcto. Y esto ha sido una decisión. O sea, primero tenemos que recordar que María Corina Machado logró salir de Venezuela con el apoyo de los Estados Unidos. Podemos decir en cierto sentido que eso fue un pequeño ensayo para poner a prueba la inteligencia castrista en Venezuela. Otro ensayo fue el rescate de los rehenes en la embajada argentina, los venezolanos de oposición que estaban en la embajada argentina también lo lograron hacer a pesar del cerco de inteligencia castrista. Entonces, yo no tengo duda de que María Corina en determinado momento llegará a ser la presidenta de Venezuela. Coincido plenamente que sí, que las elecciones amañadas que el régimen chavista trató de robar, pues hay amplia evidencia de que la oposición fue el ganador. Pero parece que esto ha sido una política de Estado de tomar la vía de la transición por este método, porque de lo contrario tendría que haber tropas de ocupación en Venezuela, tropas de ocupación estadounidense para asegurar el orden si una persona como María Corina de alto perfil regresara ya en capacidad de presidente o de vicepresidente, o sea, en este caso Edmundo González. El tiempo preciso, estoy seguro que existe y debe estar dentro de un determinado margen de tiempo, pero eso no lo sabemos. Somos muchos los que pensamos que no se debería de esperar demasiado tiempo porque el dictador Maduro tendrá un tiempo de montar un show publicitario y la prolongación debilitaría el elemento de sorpresa que tuvo en la operación de este fin de semana pasado. Así que no sabemos, para contestar tu pregunta directa, con certeza el tiempo, pero son muchos los que aconsejan de que no se debería de esperar meses para que esto ocurra, sino llevar a cabo otra operación quirúrgica contra el alto mando que se esté resistiendo a esos cambios necesarios. Buenos días. Yo le quería preguntar que después de todas las personas que se oponen a esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, alegan que, bueno, hubo una violación al derecho internacional y que esto, por ejemplo, le abre puertas a que el día de mañana China intervenga en Taiwán. ¿Esto realmente genera esta connotación de, ok, si Estados Unidos lo hizo, China también lo puede hacer el día de mañana o no? No, porque es una equivalencia falsa y hay que entender que muchos de los críticos de lo que ocurrió no han tenido una objeción a la ocupación de Cuba comunista de Venezuela, que Venezuela es en efecto una neocolonia de Cuba comunista. No han tenido objeción con la presencia china en América Latina, por ejemplo.
la mayor base de espionaje que está en Argentina. No han tenido problema con eso. No han tenido problema con la presencia rusa. No han tenido problema con la presencia de las milicias de Hezbollah operando dentro de las estructuras del poder en Venezuela. Entonces, cuando alguien está preocupado y objetando, por llamar esto una injerencia, sin embargo, la clara injerencia del comunismo cubano, Irán, China y Rusia no han dicho nada, no, francamente, no son opiniones que merecen ningún tipo de consideración porque parten ya de una afinidad ideológica muy clara. Ahora, en cuanto a la legalidad, tenemos que recordar que los Estados Unidos declaró y en este sentido tiene el amparo legal a el Cartel de los Soles como una organización terrorista y diferentes grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas, y esto le da licencia legal a los Estados Unidos de tomar operaciones contra estos tipos de grupos, de modo de que para los efectos de los Estados Unidos esto operó directamente legal, había una orden de arresto y ya el cruzar la frontera de que en efecto estos grupos son organizaciones terroristas, los Estados Unidos está operando dentro de un marco legal para este tipo de operación. Sí. Hola, buenos días, abogado Guillermo Astudillo. Estamos concentrados en Delcy y María Corina. ¿Cree usted que existe otro perfil aparte del de ellas? Digamos que hay un atentado en contra de Delcy o María Corina o dejan de existir. ¿Quién cree usted que podría ser otro perfil? Bueno, se escucha que hay una gran polarización en Venezuela, aunque podemos decir en gran parte del mundo. Sin embargo, como hay un régimen autoritario cuyo régimen está subordinado a un régimen totalitario como el Castro comunista, el recoger un pulso de opinión pública es muy difícil porque no todo el mundo va a emitir una libre expresión cuando hay amenazas claras de que sufrirían un precio muy alto por hacerlo. Entonces, de que pueda haber otras figuras, por supuesto que sí. Yo creo que eso, cuando se habla y se ha escuchado en vez de reforzar el resultado de las elecciones pasadas, sino se habla de tener elecciones nuevas, es precisamente con eso en mente. O sea, unas elecciones bajo el amparo de un escrutinio internacional verdadero, no de nuevo los que han estado en juego con el sistema. Por eso es que para los Estados Unidos y para el mundo libre, podemos decir, el desenraizar las instituciones chavistas es fundamental. O sea, no puede haber un órgano que cuente los votos que pertenece a un brazo del régimen porque está completamente politizado. Entonces, es precisamente en esa inquietud que tú expresas acerca de limitar esto a dos figuras, es que la postura de tener elecciones nuevas ya en libertad, pues ofrece que, en mi perspectiva, María Corina las ganaría si se volviera a postular directamente. Recordemos que ella era la candidata y por las maniobras sucias de el dictador Maduro, pues bueno, Edmundo González fue el que tomó, pero todo el mundo entiende, claro, que quien se estaba postulando era la figura de María Corina Machado. Julio Schilling, politólogo, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5 conversando sobre qué está pasando en este momento en Venezuela y cómo se va a llevar a cabo la transición. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego. Te deseamos mucha suerte y esperamos tenerte muy pronto. Muchas gracias, con mucho gusto. Julio Schilling, como digo, politólogo, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Son las 8 de la mañana y 24 minutos.